Tenía 72 años cuando mis hijos decidieron que ya no me necesitaban. 72 años de vida, 50 de matrimonio, 48 siendo madre, y todo se redujo a una tarde de domingo cuando se sentaron frente a mí en mi propia sala y me dijeron, casi con indiferencia, que ya no vendría más a visitarme. Que estaban ocupados. Que tenían sus propias vidas. Que yo debía entender. Lo que no sabían, lo que nunca supieron, es que durante todos esos años en los que ellos me veían como una carga, como la vieja que necesitaba ayuda para abrir un frasco o recordar dónde había dejado las llaves, yo guardaba un secreto. Un secreto que había protegido celosamente, esperando el momento correcto para revelarlo. Ese momento nunca llegó de la forma que imaginé. Pero déjame llevarte al principio. Déjame contarte cómo llegué a este punto, sentada en esta casa vacía, con el silencio como única compañía y un secreto que pesa más que todos los años que llevo sobre los hombros. Mi casa huele a soledad. ¿Es un olor particular que solo conoces cuando lo vives? Mezcla de café que preparo para mí sola cada mañana, de las flores que ya nadie me trae pero que yo misma compro en el mercado los martes, de los libros viejos que leo una y otra vez porque mis ojos ya no soportan la letra pequeña de los nuevos. Huele a tiempo detenido, a conversaciones que ya no existen, a risas que se apagaron hace tanto que a veces dudo si fueron reales. Vivo en la misma casa donde crié a mis 3 hijos. Roberto, el mayor, ahora tiene 48 años. Está casado con una mujer que nunca me miró con cariño, que siempre vio en mí una amenaza, como si yo fuera a robarle algo. Tienen 2 hijos que apenas conozco. Me los traían de visita 2 veces al año, en Navidad y en mi cumpleaños, y los niños me miraban como se mira un mueble viejo, con esa mezcla de curiosidad y desinterés que duele más que el rechazo abierto. Luego está Patricia, mi única hija. 45 años y una carrera brillante como abogada. Siempre fue la más ambiciosa, la que soñaba con salir de este barrio, con tener una vida diferente a la mía. Lo logró. Vive en un apartamento en la zona más cara de la ciudad, maneja un auto que cuesta más de lo que mi esposo ganó en toda su vida, y venía a verme una vez al mes, siempre con prisa, siempre mirando su teléfono, siempre con esa expresión de estar cumpliendo con un deber tedioso. Y está Javier, el menor. 42 años, divorciado, con un hijo adolescente que vive con su madre. Javier siempre fue mi consentido, el bebé de la familia, el que más tiempo pasó conmigo porque nació cuando sus hermanos ya estaban en la escuela. Pensé que él, al menos él, mantendría ese vínculo especial que teníamos. Me equivoqué. Mi rutina es simple, predecible, dolorosamente monótona. Me levanto a las 6 de la mañana, no porque tenga algo urgente que hacer, sino porque mi cuerpo ya no recuerda cómo dormir más. Preparo café, siempre 2 tazas por costumbre, y luego guardo una porque ya no hay nadie con quien compartirla. Desayuno mirando por la ventana, viendo cómo el barrio despierta, cómo la gente sale corriendo a sus trabajos, a sus vidas llenas de propósito y movimiento. Los martes voy al mercado. Camino despacio porque mis rodillas ya no son lo que eran, y cargo una bolsa pequeña porque, ¿para qué comprar muchos y cocino solo para mí? Las verduleras me conocen, me saludan con esa amabilidad profesional que se le da a los clientes frecuentes, pero no me preguntan cómo estoy realmente. Nadie lo hace. Los jueves tengo cita con el doctor. Presión alta, artritis, los achaques normales de la edad. Me revisa, ajusta las medicinas, me dice que debo caminar más, comer mejor, mantenerme activa. No le digo que caminar sola por el parque me deprime, que cocinar para una persona me parece un desperdicio de esfuerzo, que mantenerme activa requiere una razón para vivir que últimamente cuesta encontrar. Los domingos son los peores. Los domingos solían ser día de familia. Mi esposo, que en paz descanse, asaba carne en el patio. Los niños corrían por el jardín. Había música, risas, ese caos hermoso que solo una familia grande puede crear. Ahora los domingos son silencio. Un silencio tan denso que a veces pongo la televisión solo para escuchar voces humanas, aunque no me interese lo que dicen. Tengo una gaveta en mi habitación que nunca abro frente a nadie. Está cerrada con llave,
y la llave la guardo en un lugar que solo yo conozco. Dentro de esa gaveta hay documentos, papeles que mis hijos nunca han visto, que nadie ha visto excepto yo y las personas necesarias para que todo estuviera en orden. A veces, en las noches cuando no puedo dormir, saco esos papeles y los leo. Me recuerdan quién soy realmente, más allá de la vieja que mis hijos creen conocer. Hay una fotografía en mi sala, la única que mantengo en un marco bonito sobre la repisa. Es de hace 30 años. Estamos todos juntos, mi esposo y yo en el centro, los 3 niños alrededor. Todos sonreímos. Fue tomada en un cumpleaños, no recuerdo de quién. Lo que sí recuerdo es la felicidad de ese momento, la sensación de plenitud, de haber construido algo valioso y duradero. Miro esa fotografía todos los días y me pregunto en qué momento exacto todo comenzó a cambiar. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Y al final, cuando sepas toda la verdad, cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio, a cuando todo era diferente, a cuando yo era diferente. Conocí a Miguel cuando tenía 20 años. Él era mayor que yo, 26, y trabajaba como contador en una empresa pequeña pero respetable. Yo trabajaba como secretaria en la misma empresa. No fue amor a primera vista, fue algo más lento, más sólido. Nos hicimos amigos primero. Compartíamos el almuerzo, hablábamos de todo y de nada, y poco a poco esa amistad se transformó en algo más profundo. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Mi vestido era prestado, las flores del jardín de mi madre, la recepción en casa de mis padres con comida que preparamos entre todas las mujeres de la familia. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor, teníamos sueños, teníamos la certeza de que juntos podíamos construir algo hermoso. Los primeros años fueron difíciles económicamente pero felices emocionalmente. Vivíamos en un apartamento pequeño, de una sola habitación, con una cocina tan estrecha que apenas cabíamos los dos. Miguel trabajaba largas horas, yo dejé mi trabajo cuando nació Roberto porque en esos tiempos era lo que se hacía, lo que se esperaba de una mujer. No me arrepiento. Criar a Roberto fue la experiencia más transformadora de mi vida. Recuerdo sus primeros pasos, sus primeras palabras, las noches en vela cuando tenía fiebre y yo me quedaba despierta vigilándolo, tocando su frente cada 5 minutos para asegurarme de que la temperatura bajaba. Miguel me decía que exageraba, que los niños se enferman y se curan, pero yo no podía evitarlo. Era mi hijo, mi responsabilidad, mi mundo entero en ese momento. Cuando Roberto tenía 3 años, nació Patricia. Tuvimos que mudarnos a un apartamento más grande, con 2 habitaciones. Miguel consiguió un mejor trabajo, con mejor sueldo, y por primera vez en nuestra vida matrimonial pudimos respirar un poco, dejar de contar cada peso, permitirnos pequeños lujos como salir a comer una vez al mes o comprarle juguetes nuevos a los niños en lugar de esperar a Navidad. Patricia era diferente a Roberto desde el principio. Más independiente, más determinada, más difícil de complacer. Mientras Roberto era un niño tranquilo que se contentaba con poco, Patricia siempre quería más. Más atención, más juguetes, más de todo. Me preocupaba que fuera caprichosa, pero Miguel decía que era ambiciosa, que eso era bueno, que llegaría lejos. Tenía razón. Javier llegó 3 años después, cuando yo tenía 29 años y pensaba que nuestra familia ya estaba completa. Fue una sorpresa, no planeada pero bienvenida. Con él fuimos más relajados, menos ansiosos. Ya sabíamos qué hacer con un bebé, cómo manejar las noches sin dormir, cómo interpretar cada llanto. Javier fue mi bebé fácil, el que dormía toda la noche desde el primer mes, el que sonreía todo el tiempo, el que hacía que la maternidad pareciera simple. Esos años, cuando los 3 eran pequeños, fueron caóticos pero maravillosos. La casa siempre estaba desordenada, siempre había ruido, siempre había algo que hacer. Preparar desayunos, empacar loncheras, revisar tareas,
lavar uniformes, curar rodillas raspadas, secar lágrimas, celebrar pequeños logros. Mi vida giraba completamente alrededor de ellos, y yo no lo cambiaría por nada. Miguel era un buen padre, presente en la medida que su trabajo se lo permitía. Los fines de semana jugaba fútbol con Roberto en el parque, ayudaba a Patricia con sus proyectos escolares, cargaba a Javier en sus hombros mientras caminábamos por el barrio. No éramos perfectos, teníamos nuestras peleas, nuestros momentos de tensión, especialmente cuando el dinero era escaso y las cuentas se acumulaban. Pero nos amábamos. Estoy segura de eso. Nos amábamos de verdad. Cuando Roberto cumplió 15 años, Miguel recibió una promoción importante. Lo nombraron gerente regional, con un salario que triplicaba lo que ganaba antes. Finalmente pudimos comprar esta casa, la casa donde todavía vivo. 3 habitaciones, un patio grande, una cocina espaciosa donde cabía toda la familia. ¿Era nuestro sueño hecho realidad? Recuerdo el día que nos mudamos. Los niños corrían de habitación en habitación, eligiendo cuál sería la suya, peleándose por la que tenía la ventana más grande. Miguel y yo nos quedamos parados en la sala vacía, tomados de la mano, y él me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Lo logramos, mi amor? Todo el esfuerzo valió la pena. Y yo le creí. En ese momento, parada en nuestra casa propia, con nuestros 3 hijos sanos y felices, con un futuro que parecía prometedor, le creí completamente. Lo que no sabía entonces, lo que no podía saber, es que Miguel guardaba un secreto. Un secreto que descubriría años después, cuando ya fuera demasiado tarde para hacer preguntas, para pedir explicaciones, para entender completamente qué había pasado. Pero eso viene después. Primero, déjame contarte sobre los años buenos, los años en que todo parecía perfecto, en que nuestra familia era sólida, en que el futuro brillaba con posibilidades infinitas. Roberto se graduó de la preparatoria con honores. Decidió estudiar administración de empresas, siguiendo los pasos de su padre. Estábamos tan orgullosos. Patricia eligió derecho, sorprendiendo a todos con su determinación y su brillantez académica. Javier, el menor, fue más rebelde, más indeciso, probó varias carreras antes de finalmente establecerse en diseño gráfico. Miguel trabajaba más que nunca. Su nueva posición requería viajes frecuentes, reuniones que se extendían hasta tarde en la noche, responsabilidades que lo alejaban cada vez más de casa. Yo me quedaba sola con los niños, manejando sus vidas, sus problemas, sus triunfos. No me quejaba. Era mi rol, mi contribución a la familia. Miguel traía el dinero, yo mantenía el hogar funcionando. Los niños crecieron, como todos los niños crecen. Se volvieron adolescentes complicados, luego adultos jóvenes con sus propias ideas, sus propios planes, sus propias vidas que gradualmente se alejaban de la nuestra. Es el orden natural de las cosas, lo sé. Los padres crían a sus hijos para que se vayan, para que construyan sus propias familias, sus propios caminos. Pero nadie te prepara para lo doloroso que es ese proceso, para la sensación de vacío que deja una casa que antes estaba llena de vida. Miguel murió hace 10 años. Infarto fulminante mientras estaba en una reunión de trabajo. Tenía 62 años. Demasiado joven, dijeron todos. Demasiado repentino. No hubo tiempo para despedidas, para últimas palabras, para cerrar círculos. Un día estaba aquí, planeando su jubilación, hablando de los viajes que haríamos, de cómo finalmente tendríamos tiempo para nosotros. Al día siguiente, se había ido. El funeral fue grande. Miguel era respetado en su trabajo, querido por sus colegas. La iglesia estaba llena. Mis hijos estaban conmigo, uno a cada lado, sosteniéndome mientras yo lloraba. En ese momento, sentí su apoyo, su amor. Pensé que la tragedia nos había unido, que el dolor compartido nos haría más fuertes como familia. Me equivoqué. Los primeros meses después de la muerte de Miguel fueron un borrón. Yo funcionaba en piloto automático, haciendo lo que tenía que hacer sin realmente estar presente. Mis hijos venían seguido al principio, revisaban que estuviera comiendo,
que estuviera tomando mis medicinas, que no estuviera sola demasiado tiempo. Pero gradualmente, las visitas se espaciaron. Una vez a la semana se convirtió en una vez cada 2 semanas, luego en una vez al mes. Yo entendía. Tenían sus vidas, sus trabajos, sus propias familias. No podía esperar que estuvieran conmigo todo el tiempo. Pero la soledad después de 50 años de compañía es brutal. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía, demasiado silenciosa. Empecé a notar cambios en cómo me trataban. Pequeñas cosas al principio. Roberto dejó de preguntarme mi opinión sobre sus decisiones, simplemente me informaba lo que había decidido. Patricia hablaba conmigo como si fuera una niña, usando ese tono condescendiente que usas con alguien que crees que no puede entender cosas complicadas. Javier cancelaba planes a último minuto, siempre con excusas que sonaban huecas. Pero el verdadero cambio llegó hace 2 años, cuando cumplí 70. Organizaron una fiesta sorpresa. Vinieron todos, con sus familias, con regalos, con un pastel enorme. Debería haber sido un día feliz. Y lo fue, por un momento. Pero luego escuché una conversación que no debía escuchar. Estaba en mi habitación, buscando un suéter porque la tarde se había puesto fresca, cuando escuché voces en el pasillo. Roberto y Patricia, hablando en voz baja pero no lo suficientemente baja. No puedes seguir viviendo sola, decía Patricia. Mira esta casa. Es demasiado grande para ella. Y las escaleras son peligrosas. Lo sé, respondió Roberto. Pero no va a querer mudarse. Ya sabes cómo es de terca. Entonces tendremos que convencerla. O tal vez sea momento de considerar un hogar de ancianos. Hay unos muy buenos, donde estaría cuidada todo el tiempo. Me quedé helada, con el suéter en las manos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mis propios hijos, planeando mi vida sin consultarme, hablando de mí como si fuera un problema que resolver, una carga que manejar. No dije nada ese día. Volví a la fiesta, sonreí, agradecí los regalos, soplé las velas del pastel. Pero algo se rompió dentro de mí. Algo que nunca se volvió a reparar. Durante los siguientes meses, las conversaciones sobre mi futuro se volvieron más frecuentes y más abiertas. Ya no se molestaban en esconderse de mí. Llegaban con folletos de residencias para ancianos, con argumentos sobre por qué sería mejor para mí, más seguro, más conveniente. Nunca preguntaban qué quería yo. Simplemente asumían que no tenía voz en las decisiones sobre mi propia vida. Yo resistía, me negaba, insistía en que estaba perfectamente capaz de cuidarme sola. Y lo estaba. Sí, me movía más lento, sí, a veces olvidaba dónde había puesto las llaves, pero eso no significaba que necesitara que me internaran en algún lugar donde pasaría mis últimos años rodeada de extraños, esperando visitas que probablemente nunca llegarían. Las visitas se volvieron tensas. Cada encuentro se convertía en una discusión sobre mi futuro, sobre mi casa, sobre mi supuesta incapacidad para cuidarme. Empecé a temerlas, esas visitas que antes esperaba con ansias. Ahora cada vez que sonaba el timbre, mi estómago se contraía, preparándome para otra batalla. Hace 6 meses, Roberto trajo a un tasador a mi casa sin avisarme. Llegó con él, tocó el timbre, y cuando abrí la puerta, me presentó a este hombre como si fuera lo más natural del mundo. Mamá, este es el señor Ramírez. Va a evaluar la casa para ver cuánto podríamos obtener si decidieras venderla. ¿Venderla? Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. ¿Quién dijo algo sobre vender mi casa? Mamá, sé realista. Esta casa es demasiado grande para ti. El mantenimiento es caro. Con lo que sacaríamos de la venta, podríamos pagarte una residencia muy buena y aún quedaría dinero para... Para ustedes, lo interrumpí. ¿Quedaría dinero para ustedes? Roberto tuvo la decencia de verse incómodo. No se trata de eso. ¿Ah, no? Entonces, ¿de qué se trata, Roberto? Explícamelo. No pudo. O no quiso. El tasador se fue sin evaluar nada. Roberto se fue también, molesto, diciendo que yo era imposible,
que solo querían lo mejor para mí, que algún día entendería. Después de eso, las visitas prácticamente cesaron. Patricia vino una vez más, intentó un enfoque diferente, más suave, más manipulador. Me habló sobre su preocupación por mí, sobre cómo no dormía pensando en que algo pudiera pasarme y nadie estaría ahí para ayudarme. Le dije que había vivido 70 años sin necesitar que me salvaran, que podía manejar unos cuantos más. Javier fue el último en intentarlo. Vino solo, sin su actitud usual de despreocupación. Se sentó frente a mí, tomó mis manos, y me dijo con lágrimas en los ojos que me amaba, que solo querían cuidarme. Entonces cuídenme, le dije. Vengan a visitarme. Llámenme. Inclúyanme en sus vidas. No me encierren en algún lugar para olvidarse de mí con la conciencia tranquila. Se fue sin decir nada más. Y así llegamos a ese domingo hace 3 meses. El domingo que cambió todo. Llegaron los 3 juntos, lo cual debió haberme alertado. Nunca venían los 3 al mismo tiempo a menos que fuera una ocasión especial, y no era mi cumpleaños, ni Navidad, ni ninguna fecha significativa. Simplemente aparecieron un domingo por la tarde, se sentaron en mi sala, y Roberto, siempre el portavoz, comenzó a hablar. Mamá, hemos estado hablando entre nosotros, y hemos tomado una decisión. ¿Una decisión?, pregunté, aunque ya sabía lo que venía. Sí. Creemos que es momento de que dejes de ser tan terca y aceptes la realidad. Ya no eres joven. Necesitas ayuda, te guste o no. No necesito su ayuda, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro. Patricia se inclinó hacia adelante. Mamá, por favor. Esto no es fácil para ninguno de nosotros. Pero tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias responsabilidades. No podemos estar constantemente preocupados por ti. Nadie les pidió que lo estuvieran. Eres nuestra madre, dijo Javier, con esa voz suave que siempre usaba cuando quería algo. Es nuestro deber preocuparnos. ¿Deber? La palabra me supo amarga en la boca. ¿Eso soy para ustedes? ¿Un deber? No lo tomes así, dijo Roberto, su paciencia claramente agotándose. Mira, hemos encontrado un lugar excelente. Tiene jardines, actividades, personal médico las 24 horas. Estarías mucho mejor ahí que aquí sola. Esta es mi casa. Era tu casa, corrigió Patricia. Era la casa de papá y tuya. Pero papá ya no está, y tú no puedes mantenerla sola. Puedo y lo hago. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste el segundo piso?, preguntó Roberto. ¿O que cortaste el pasto del jardín? Esta casa se está cayendo a pedazos, mamá. ¿Y tú con ella? Me puse de pie, temblando de rabia y dolor. Quiero que se vayan. Mamá. He dicho que se vayan. ¿Ahora? Se miraron entre ellos, ese tipo de mirada que compartes con alguien cuando están tratando con una persona irracional. Luego Roberto se encogió de hombros. Está bien. Nos vamos. Pero cuando cambies de opinión, cuando finalmente aceptes que no puedes seguir así, llámanos. No lo haré. Patricia se detuvo en la puerta, volteó hacia mí con una expresión que nunca olvidaré. Frialdad mezclada con algo que podría haber sido pena o podría haber sido desprecio. Entonces supongo que tendrás que aprender a vivir sin nosotros, dijo. Y Javier, mi bebé, mi consentido, agregó con una risa que sonó cruel, a ver cómo vive sin nosotros. Los 3 se rieron. No fue una risa fuerte ni maliciosa, pero fue una risa. Como si la idea de que yo pudiera arreglármela sola fuera absurda, como si sin ellos yo no fuera nada. Se fueron. La puerta se cerró detrás de ellos. Y yo me quedé parada en mi sala, en la casa que había sido mi hogar durante décadas, sintiendo como si el piso se abriera bajo mis pies. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad, en el sillón donde Miguel solía sentarse a leer el periódico, y lloré. Lloré por la familia que pensé que tenía, por los hijos que creía haber criado, por la vida que había construido y que ahora parecía haberse desmoronado sin que me diera cuenta. Pero en algún momento, entre las lágrimas y el dolor, algo cambió.
La tristeza se transformó en algo diferente. En determinación. En rabia. En una claridad fría y dura que no había sentido en años. Si querían ver cómo vivía sin ellos, se los mostraría. Me levanté, fui a mi habitación, abrí esa gaveta que nunca abría, y saqué los documentos. Los leí de nuevo, aunque me los sabía de memoria. Números, cifras, cuentas bancarias, inversiones, propiedades. El legado de Miguel, el secreto que había guardado todos estos años. Verás, Miguel no era solo un buen contador. Era un contador brillante. Y durante todos esos años que trabajó tan duro, que viajaba tanto, que se ausentaba de casa, no solo estaba trabajando para su empresa. Estaba construyendo algo para nosotros, para mí, para nuestro futuro. Inversiones inteligentes. Propiedades compradas en el momento justo y vendidas en el momento perfecto. Acciones que se multiplicaron en valor. Todo hecho con cuidado, con paciencia, con una visión a largo plazo que yo no comprendía completamente cuando él vivía. Cuando Miguel murió, su abogado se sentó conmigo y me explicó todo. Me mostró las cuentas, los documentos, los números que parecían irreales. Me dijo que Miguel había dejado instrucciones muy específicas. Que yo debía mantener todo en secreto, que no debía decirles nada a los niños hasta que llegara el momento correcto. ¿Cuándo será el momento correcto?, le pregunté. Usted lo sabrá, me respondió. Miguel confiaba en su juicio. Durante 10 años, guardé ese secreto. Vi a mis hijos luchar con sus finanzas, con sus trabajos, con sus vidas. Hubo momentos en que quise decirles, ayudarlos. Pero algo me detenía. La voz de Miguel en mi cabeza, recordándome sus palabras, espera el momento correcto. Ahora, sentada en la oscuridad con esos documentos en mis manos, finalmente entendí qué había querido decir. El momento correcto no era cuando ellos necesitaban dinero. Era cuando yo necesitaba saber quiénes eran realmente. Y ahora lo sabía. A la mañana siguiente, hice algunas llamadas. Primero al abogado de Miguel, luego a mi propio abogado, uno que contraté específicamente para este propósito. Les expliqué lo que quería hacer. Hubo silencio al otro lado de la línea, luego preguntas, luego más silencio. ¿Estás segura?, me preguntó mi abogado. Es una decisión importante. Irreversible. Estoy segura. Durante las siguientes semanas, puse todo en orden. Cambié mi testamento. Establecí fideicomisos. Hice donaciones a organizaciones que realmente ayudaban a personas mayores, a refugios para ancianos abandonados, a programas que proporcionaban compañía y cuidado a quienes no tenían familia o cuya familia los había olvidado. Mis hijos no llamaron. Ni una vez. Ni siquiera para verificar que estuviera viva. Eso me dolió más de lo que esperaba, pero también confirmó que había tomado la decisión correcta. 3 semanas después de nuestra última conversación, Roberto finalmente llamó. No para disculparse, no para preguntar cómo estaba. Para informarme que habían encontrado una residencia perfecta para mí y que habían programado una visita para el siguiente martes. No iré, le dije. Mamá, no empieces de nuevo. No voy a ir a ninguna residencia, Roberto. Y no voy a vender mi casa. Y no voy a seguir siendo tratada como una carga por mis propios hijos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Quedarte ahí sola hasta que te caigas y no haya nadie para levantarte? Voy a vivir mi vida. La vida que construí con tu padre. La vida que merezco vivir en paz. Eres imposible, dijo, y colgó. Patricia llamó después, con el mismo mensaje, la misma frustración. Javier ni siquiera se molestó en llamar. Y así pasaron los meses. 3 meses de silencio. 3 meses en los que aprendí a vivir realmente sola, no solo físicamente sino emocionalmente. 3 meses en los que redescubrí quién era yo más allá de ser madre, más allá de ser esposa. Empecé a salir más. Me uní a un club de lectura en la biblioteca. Comencé a tomar clases de pintura en el centro comunitario. Hice amigas, mujeres de mi edad que entendían lo que era ser invisible para el mundo,
ser descartada por ser vieja. Nos reuníamos para tomar café, para hablar, para reír, para simplemente existir sin tener que justificar nuestro valor. Contraté a alguien para que me ayudara con el jardín, no porque no pudiera hacerlo yo, sino porque decidí que mi tiempo valía más que cortando pasto. Contraté a una señora que venía 2 veces por semana a limpiar, no porque la casa estuviera sucia, sino porque merecía ayuda, merecía facilitar mi vida. Y cada noche, me sentaba en mi sala, en mi casa que mis hijos querían que vendiera, y me sentía en paz. Una paz que no había sentido en años. Pero la vida tiene formas extrañas de dar vueltas completas. Hace 2 semanas, Roberto apareció en mi puerta. No había llamado para avisar, simplemente apareció un martes por la tarde. Se veía diferente. Más delgado, más pálido, con ojeras que hablaban de noche sin dormir. Mamá, dijo, su voz quebrada. Necesito hablar contigo. Lo dejé entrar, preparé café, esperé. Y entonces todo salió. Su esposa lo había dejado. ¿Se había llevado a los niños? Estaba pidiendo la mitad de todo en el divorcio. Su trabajo estaba en riesgo porque la empresa estaba recortando personal. Estaba al borde de perderlo todo. Necesito tu ayuda, dijo finalmente. Necesito dinero. Solo para salir adelante, solo hasta que las cosas mejoren. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz neutral. 50.000. Sé que es mucho, pero si pudiera vender esta casa. No. Me miró como si no hubiera entendido. No. No voy a vender mi casa. Y no voy a darte dinero. Pero soy tu hijo. Soy tu familia. ¿Así? Lo miré directamente a los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste para preguntarme cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin querer algo de mí? Eso no es justo. ¿No es justo? Roberto, tú y tus hermanos me abandonaron. Me trataron como una carga, como un problema que resolver. ¿Y ahora que tienes problemas, vienes a mí pidiendo ayuda? Eres mi madre. ¿Se supone que debes ayudarme? Y tú eres mi hijo. Se suponía que debías amarme, respetarme, cuidarme en mi vejez. Pero en cambio, te reíste de mí. Dijiste, a ver cómo vives sin nosotros, como si yo no fuera nada sin ustedes. Se quedó callado, su rostro pálido. Sí, continué. Los escuché. Escuché cómo se reían de la idea de que yo pudiera arreglármela sola. Mamá, yo. ¿Sabes qué, Roberto? Estoy viviendo muy bien sin ustedes. Mejor de lo que he vivido en años. He encontrado amigas que realmente se preocupan por mí. He encontrado pasatiempos que me dan alegría. He encontrado paz en mi propia compañía. Y lo más importante, he aprendido que no necesito la validación de mis hijos para tener valor. Se levantó, su rostro una mezcla de rabia y desesperación. Entonces no me ayudarás. No. ¿Qué hubiera dicho papá de esto? La pregunta me golpeó como una bofetada. Pero me mantuve firme. Tu padre habría dicho que un hombre debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y habría estado de acuerdo con mi decisión. Se fue sin decir más. La puerta se cerró con un golpe que resonó en la casa vacía. 2 días después, Patricia llamó. Había hablado con Roberto. Estaba furiosa. ¿Cómo puedes negarle ayuda a tu propio hijo?, gritó por teléfono. ¿Cómo pudieron ustedes negarme respeto, amor y dignidad a su propia madre?, respondí con calma. Esto es diferente. No, Patricia. Es exactamente lo mismo. Ustedes me trataron como si no importara, como si mi única función fuera servirles. Y ahora que necesitan algo de mí, esperan que olvide todo y los ayude. Así no funciona. Eres un egoísta. Tal vez. O tal vez finalmente estoy poniendo límites que debía haber puesto hace años. Colgó. Y yo me quedé sentada, sosteniendo el teléfono, sintiendo una mezcla de dolor y liberación. Javier fue el último en contactarme. Vino en persona, como Roberto, pero su enfoque fue diferente. No vino a pedir dinero. Vino a disculparse.
Se sentó frente a mí, con lágrimas en los ojos, y dijo, mamá, lo siento. Siento todo. Siento cómo te tratamos, siento no haber estado ahí, siento haber sido un mal hijo. Quise creerle. Dios sabe cuánto quise creerle. Pero había aprendido a ser cautelosa. ¿Por qué ahora, Javier? ¿Por qué te disculpas ahora? Porque Roberto me contó lo que pasó. Y me hizo darme cuenta de lo que hemos perdido. De lo que yo he perdido. ¿Y si les dijera que no tengo nada que darles? Que esta casa y mi pensión son todo lo que tengo. ¿Seguirías aquí disculpándote? Vaciló. Solo por un segundo, pero fue suficiente. Vi la duda en sus ojos, la pregunta no formulada. Y supe que incluso su disculpa venía con expectativas. Vete, Javier, dije suavemente. Vete y no vuelvas a menos que puedas mirarme a los ojos y decirme que me amas sin importar lo que tenga o no tenga. Se fue. Y esta vez, no lloré. Solo sentí un cansancio profundo, el tipo de cansancio que viene de cargar esperanzas que finalmente has decidido soltar. Esa noche, volví a sacar los documentos. Los números seguían siendo los mismos. Millones. Suficiente para que mis 3 hijos vivieran cómodamente. Suficiente para ayudar a mis nietos a ir a las mejores universidades. Suficiente para cambiar completamente sus vidas. Pero ya no era para ellos. Llamé a mi abogado a la mañana siguiente. Quiero finalizar todo, le dije. Quiero que los documentos estén en orden, que no haya forma de que puedan impugnar nada después de que yo muera. ¿Está completamente segura?, preguntó. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Y así, con la firma de unos papeles, sellé el destino de mi herencia. La mayor parte iría a organizaciones benéficas, a lugares que ayudan a ancianos abandonados, a programas que proporcionan compañía y cuidado a quienes la familia ha olvidado. Una parte iría a mis nietos, pero en fideicomisos que solo podrían acceder cuando cumplieran 30 años, con la condición de que usaran el dinero para educación o para comenzar negocios, no para desperdiciarlo. Y a mis hijos les dejé algo también. No dinero. Cartas. Cartas que escribí con cuidado, con dolor, con amor a pesar de todo. Cartas explicando por qué tomé las decisiones que tomé. Cartas que esperaba les enseñaran lo que yo no pude enseñarles en vida, que el amor no se trata de lo que puedes obtener de alguien, sino de lo que estás dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Ahora, sentada aquí en mi casa, en la casa que mis hijos querían que vendiera, me siento en paz. No es una paz perfecta. Todavía duele. Probablemente siempre dolerá. El amor de una madre no se apaga simplemente porque sus hijos la decepcionen. Pero he aprendido algo valioso en estos últimos meses. He aprendido que el respeto hacia uno mismo es más importante que la aprobación de los demás, incluso cuando esos otros son tus propios hijos. He aprendido que establecer límites no es ser cruel, es ser sabio. He aprendido que la familia no siempre está definida por la sangre, sino por quien elige quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Mis nuevas amigas del club de lectura son más familia para mí ahora que mis propios hijos. Ellas me llaman para ver cómo estoy. Vienen a tomar café. Celebran mis cumpleaños. Se preocupan cuando me enfermo. Me ven no como una carga sino como una persona valiosa, con historias que contar, con sabiduría que compartir, con una vida que todavía vale la pena vivir. Y he aprendido que a los 72 años, mi vida no ha terminado. Todavía puedo tomar decisiones, todavía puedo defender lo que creo, todavía puedo elegir cómo quiero vivir mis últimos años. No necesito la aprobación de mis hijos para eso. ¿Me arrepiento de mi decisión? A veces, en las noches solitarias, me pregunto si fui demasiado dura. Si debía haber sido más comprensiva, más indulgente. Pero luego recuerdo esa risa, ese a ver cómo vive sin nosotros, y sé que tomé la decisión correcta. Porque resulta que puedo vivir sin ellos. No solo sobrevivir, sino realmente vivir. Con dignidad. Con propósito. Con la cabeza en alto. Y cuando finalmente llegue mi momento, cuando deje este mundo, lo haré sabiendo que viví según mis propios términos. Que no me dejé reducir a una carga o un problema que resolver.
Que mantuve mi dignidad hasta el final. Mis hijos descubrirán la verdad cuando yo ya no esté. Leerán las cartas, verán los documentos, entenderán finalmente el alcance de lo que perdieron. No por el dinero, aunque eso les dolerá, sino por la relación que pudieron haber tenido conmigo si solo hubieran elegido verme como una persona, no como una obligación. Tal vez entonces entiendan. Tal vez no. Pero esa ya no será mi responsabilidad. Mi responsabilidad ahora es conmigo misma, con vivir estos años que me quedan de la mejor manera posible. Aprendí que el amor verdadero no siempre salva, pero sí enseña a resistir. Que el perdón no significa olvidar, sino soltar el veneno que nos mata por dentro. Que la traición duele más cuando viene de quien juramos proteger. Y que a veces, la única forma de encontrar paz es aceptar que algunas preguntas nunca tendrán respuesta. He vivido lo suficiente para saber que la vida no es justa, pero tampoco es cruel sin propósito. Cada dolor tiene su lección. Cada pérdida, su regalo oculto. Y cada cicatriz, su historia de supervivencia. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, gracias. Gracias por darme el espacio para desahogarme, para sanar un poco más con cada palabra compartida. Ahora te pido algo, cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has vivido una traición similar? ¿Has sido descartado por quienes se suponía debían amarte? ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles sobre tu propia dignidad? No estás solo. Yo estoy aquí, y esta comunidad está aquí, para escucharte sin juicio. Dale like a este video si sentiste algo, si mi historia tocó alguna parte de tu corazón. Compártelo con alguien que necesite saber que no está solo en su dolor. Y suscríbete, porque seguiré contando historias reales de personas reales que han sobrevivido lo imposible. Recuerda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento eterno es opcional. Podemos elegir sanar. Podemos elegir seguir adelante. Podemos elegir contar nuestra historia y, al hacerlo, liberar un poco del peso que llevamos. Te mando un abrazo, donde quiera que estés. Y espero leerte en los comentarios. A veces, la mayor herencia que puedes dejar no es dinero, sino una lección sobre el valor de la dignidad, el respeto y el amor verdadero.